Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Sanmartiniana, el webinar oficial de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Como cada miércoles, vamos a tratar un tema de interés. Y qué mejor de interés regional para esta semana tan convulsionada en Arequipa, con la crisis política que estamos viviendo en el gobierno regional. Y por eso, el día de hoy hemos titulado Crisis en el gobierno regional de Arequipa. Vamos a ahondar en este tema, qué es lo que se venía trabajando antes, qué está pasando en este momento y cómo se debe proceder de aquí al futuro. ¿Cuál es el destino del gobierno regional de Arequipa? Para ello tenemos un panel de invitados especialistas en este tema que vamos a estar discutiéndolo en la próxima hora y media de programa. Además, los invitamos siempre a compartir la transmisión y a dejar sus comentarios. Soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Iniciamos este miércoles con un tema realmente que nos va a dar mucho que hablar. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros invitados y a nuestros espectadores. Sin duda alguna, no solamente creo que se trata de una crisis política, sino también de una crisis moral para la región Arequipa y también para cada una de sus autoridades, y más aún para los que están dentro de este caso o de esta agrupación denominada los Hijos del Cóndor. Ya en el año 2019, la Contraloría General de la República dio a conocer el cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional, donde ya se tenía en el 2019 un perjuicio económico de 966 millones de soles como consecuencia de la corrupción y la inconducta funcional. También hacemos referencia al libro de Historia de la Corrupción de Alfonso Quirós, quien detalla en cada uno de los periodos este acto que nos viene carcomiendo como si se tratase de un cáncer en nuestro sistema político, ¿no? En nuestro país. ¿Qué hacemos frente a esta situación? ¿Hasta qué punto podemos soportar los peruanos estos casos de corrupción, de indicios de corrupción? Y es por eso que hemos invitado, ¿no?, al consejero José Luis Zanco, al doctor Johnny Tupayachi, a la doctora Leila Lazo y al periodista Cristian García, quienes van a analizar y también alcanzar propuestas sobre esta situación que golpea política, económicamente, social y moralmente a nuestra región. Vamos a iniciar con nuestro webinar el día de hoy, Crisis política en el gobierno regional de Arequipa, y invitamos al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Lorena, y buenas noches realmente al distinguido panel que hoy nos acompaña. Definitivamente es preocupante, no lo que está pasando a consecuencia de repente de la crisis del gobierno regional. Creo que las características de los últimos 5 años es poner en evidencia la incapacidad de la clase política y la corrupción, que es el sinónimo, es el denominador común que tenemos realmente a través de todos los gobiernos, ¿no? Nosotros tenemos gobiernos distritales, provinciales, regionales, nacionales. Creo que tenemos un récord histórico, ¿no?, de tener una cantidad de presidentes detenidos y procesados más que cualquier otro país. Lamentablemente, la corrupción se ha convertido en un mal endémico. Y creo que hay una justificación lógica desde el punto de vista de la clase política que tenemos, ¿no? Vemos realmente campañas fabulosas por tratar de llegar al puesto, y si nosotros comparamos simplemente el sueldo de un alcalde, que vamos a poner que sea 7,000 soles por 50 meses, son 7 por 5, 35, 350,000 soles. Y sin embargo gastan 2, 3, 4 millones para llegar al puesto. Entonces definitivamente creo que existen intereses subalternos totalmente diferentes que hacen realmente que la política se convierta en una especie de botín y nos caractericemos no por tener políticos de primer nivel, sino por tener una serie de aventureros que buscan realmente la manera de resarcir sus fracasos a través de la política. Y eso lo hemos visto realmente en todas las frustraciones que ha tenido Arequipa, analizando concretamente desde que empezó con los gobiernos regionales elegidos. Yo creo que la descentralización fue una manera
de tratar de dar competencias a las regiones para que pudieran hacer un uso eficiente de sus presupuestos en beneficio de su región. Pero lo que hemos tenido? Realmente no solo malos manejos, no solo realmente hemos tenido cantidades de obras que se han hecho por administración directa y que es la manera más fácil de lograr realmente tener o tener ausencia de la presencia de la Contraloría, porque no existen presupuestos determinados. No solo hemos visto realmente de que el dinero se ha gastado en obras que no se interesa. Yo estaba mirando, por ejemplo, en agricultura el año pasado, a pesar de que la región ha asignado 1.5%, lo dedicó a defensas ribereñas sin el Colca. O sea, realmente agricultura, cero. O sea, por eso digo, no solo se trata de la forma de cómo dipendian el dinero en obras que no tienen ninguna importancia, sino la forma como realmente se ha institucionalizado la corrupción como característica de gestión. Y cuando he visto que los contratistas elaboran presupuestos, ya saben que tienen que considerar 10 a 20% destinado realmente al pago que tienen que hacer por lograr las obras. Lamentablemente, yo creo que hay un gran error de la Contraloría en no tener un control concurrente. Espera que la obra concluya para poder participar cuando debía participar en la ejecución de la obra. Las famosas adendas que realmente tienen criterios donde no existen criterios técnicos en la elaboración de expedientes, lo cual ocasiona las adendas que terminan haciendo inviables los proyectos, y son el caso de Majes, ¿no? Que realmente han tratado de sacarlo como del lugar con una adenda 13 de innovación tecnológica, y este proyecto que empezó hace 11 años sigue frustrado para Arequipa y ha ido creciendo su presupuesto increíblemente. Solo la innovación tecnológica, más de $100 millones que lamentablemente salen del presupuesto de Arequipa. Por lo tanto, las cosas que están pasando, yo creo que debe ser una manera de llamar a nuestra gente a la reflexión, ¿no? Que los gobernantes realmente no los manda Dios, los elegimos nosotros. Y de lo que está pasando, pues son culpables nosotros. No nos rasguemos vestiduras ni nos escandalicemos de lo que está pasando, porque el pueblo es quien eligió realmente la clase política que hoy nos gobierna. Espero realmente que en el análisis que tengan que hacer hoy día, ahí lo hagan con la madurez y con la contundencia necesaria para que otra vez nuestra gente no pueda simplemente votar con el hígado y no tengamos los problemas que lamentablemente se dan como consecuencia de los gobiernos que nosotros mismos elegimos. Y gracias, Lorena, y espero realmente que podamos tener luz y claridad en un problema que no vale la pena hacer escarnio, pero es una consecuencia de nuestros propios actos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica Calderón, nuestro director universitario, para dar apertura a este tema que definitivamente es importante tener clara la postura. Hay que recordarle a toda la población que de los 14 consejeros regionales en este mega operativo, pues las personas que formaban parte de este consejo son 4 los que han sido detenidos y en total nosotros teníamos 14. Uno de los que ha quedado todavía en actividad es justamente el consejero José Luis Anco, y que está en el día a día con este tema, con cómo proceder con la región Arequipa, y vamos a escucharlo. Licenciado José Luis Anco, un gusto tenerlo aquí, conversar con usted y además tener clara también la postura ante esta crisis que vive el gobierno regional de Arequipa. Adelante, el tiempo es de usted. Sí, muy buenas noches a los integrantes de la Universidad San Martín, de igual manera al distinguido doctor Jaime Mujica y quienes participamos de esta reunión virtual. Bueno, como se dice, ¿no? Cuando algo se empieza mal, termina mal. Lamentablemente, los problemas de la región Arequipa se han iniciado desde el proceso de transferencia del gobierno regional. Una transferencia que ha durado alrededor de 3 días, y no como inclusive en municipios distritales pequeños que un proceso de transferencia fueron más allá de 10 a 15 días. Lamentable la cantidad de obras que se tenía, el proceso por el cual muchas obras estaban paralizadas, y peor aún, como yo siempre lo señalé, este gobierno del señor Cassica casi fue un continuismo de la anterior gestión.
en el Una chica me dijo, interviene en un programa, este programa. también fue características de la gestión anterior de la señorita Yamila Osorio, en la cual culminó en diciembre con la red de Correcaminos 1, que en la gerencia de transportes. Bueno, esto tampoco se llevó a resultados positivos de un proceso administrativo en el gobierno regional. Dicho esto, al inicio queremos señalar lo siguiente. Este control del Consejo Regional lamentablemente se inició desde el momento que se eligió al señor Beto Bernal como presidente del Consejo Regional. De los 14 consejeros, solamente 3 eran del movimiento político por el cual salió el señor Cáceres Chica. Y en ella hubo un control del Consejo Regional de consejeros que estaban del partido, del movimiento Arequipa Renace, del movimiento Fuerza Arequipeña y también del partido de Acuña. Lamentablemente, ellos se sumaron a ese control del Consejo Regional. Desde un inicio hubo serios acciones irregulares en la administración del gobierno regional, desde, por decir, para poner un tema, en el caso de gerente ejecutivo de Autodema, que del presupuesto que tenía, no desarrolló correctamente el mantenimiento de la infraestructura hídrica de Majes Iguazú. A raíz de eso, nosotros presentamos a la Contraloría General de la República a efecto de que tenga que evaluar esta pésima gestión en Autodema. De ella ya se ha culminado, ha hecho una auditoría en la cual señala las responsabilidades, la Contraloría, y fue entregado al Ejecutivo. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no se han implementado las sanciones y en esta se encuentra en la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos. Entonces, ha sido casi una actitud constante las varias irregularidades. Entonces, nosotros en ella, en el caso de Majes Iguas 2, en la infraestructura hídrica de mantenimiento, ha habido perjuicios económicos al gobierno regional. En esa oportunidad también ya se trató el proyecto Majes Iguas 2, que lamentablemente no se hizo con la debida transparencia. Majes Iguas 2 es el proyecto que inició con 440 millones, luego 550 millones y hoy 654 millones. Y que hasta ahora sigue paralizado con un avance del 27%. Pero aquí lo que había que señalar, ¿por qué hasta estos momentos el gobierno regional puso 168 millones? Y que 148 millones de dólares. Ahora, en el 30 de junio de 2020, el señor Cáceres hizo un compromiso con la concesionaria. Desde ese momento también esta serie de irregularidades, él dijo que no había firmado ningún compromiso, en la cual señala inclusive que se iba a aprobar por el Consejo Regional. Y su fecha que iba a aprobar era en octubre de 2020. Él públicamente negó su firma, nosotros hicimos un examen grafotécnico en el cual señalamos que era su firma. Esto ya demuestra una crisis de valores, una crisis moral en la gestión. Demostramos que era su firma y que ahora en la documentación que nos han dado respecto para estudiar la adenda 13, ya hemos encontrado otro documento en la cual el 2021, este año, el señor firmó un compromiso en junio para que se tenga que tener inclusive la aprobación de la adenda 13 en el mes de septiembre. No sé qué más encontraremos porque son voluminosos la documentación, que son más de 4.000 páginas, pero esta es la forma como se ha estado tomando decisiones en el gobierno regional. Otros aspectos que queremos señalar es la ejecución de los controles en el caso del Consejo Regional. Se ha impedido hacer las interpelaciones a los diferentes gerentes. De igual manera, los procesos de comisiones investigadoras
también se han impedido. Ahora, para poner una muestra, en este caso de Autodema, respecto a Autodema emitió muchas resoluciones por el cual daba en cesión de uso terrenos a diferentes instituciones. En este está Pampas Bayas, Sol Naciente, hasta el municipio de San Juan de Sihuas. Entonces nosotros comenzamos a hacer una investigación y comenzó a retroceder esas actitudes de Autodema. Uno dejó sin efecto la resolución al municipio de San Juan de Sihuas por más de 500 hectáreas. De igual manera, en el caso de Pampas Bayas, que fue la gota que ha colmado el vaso de agua, porque en la última sesión, que estamos hablando de la semana pasada, nuevamente, porque intentaron presentar en 3 oportunidades y las 3 veces fue rechazada, porque no tenía el informe técnico y tampoco el informe legal. Entonces, al ser rechazado, presentaron el grupo de consejeros ligados al señor Cacerejica, otra vez por la Comisión de Asuntos Agrarios. En ella aprobaron, porque tenían 7 votos y el voto dirimente del presidente del Consejo Regional. Ante ello, al día siguiente, nosotros hemos presentado una reconsideración, la cual está en curso. Entonces, esta es la forma como ellos han estado procediendo y aprobando cosas irregulares y que van en contra del patrimonio de la región. Otro tema que queremos señalar también, cómo es que en el gobierno regional, aparte de estar en contra de las ordenanzas y la ley orgánica, han aprobado casos de un endeudamiento de 470 millones para poner a punto la infraestructura hídrica, cuando no se tiene ni perfil ni expediente. El otro acuerdo que han tomado en el Consejo Regional también es de 168 millones de soles que tenemos de fideicomiso con la CAF. Y que esto nosotros nos opusimos porque si está la obra paralizada, ¿cómo es posible que se pueda darle un quinto desembolso por 168 millones? Lamentablemente también aprobaron los 7 consejeros con voto dirimente en este caso, del presidente del Consejo Regional. Entonces, estos aspectos ya marcaban cosas irregulares y que no tenían el sustento legal ni el sustento técnico. Entonces, otros aspectos que había que señalar, que también en las obras principales de impacto regional, lamentablemente esta gestión no ha realizado ninguna, pero sí hay obras que vienen de la gestión anterior, como podemos señalar los hospitales de Chala, que no está culminado hasta ahora, el hospital de Camaná en las mismas circunstancias, y de Cotahuasi. Y de igual manera una carretera que es importante, la carretera Cayoma-Vizcachane. Para graficar brevemente sobre el hospital de Chala, su saldo de obra no llegaba al 1.000.000 de soles, pero ahora para reiniciar esta obra llega alrededor de 5 millones, o sea, 5 veces más se ha subido. Y para hablar respecto por sí de la carretera Cayoma-Vizcachane, es una obra que estaba presupuestada por 112 millones y que luego, el 2020, señalaron de que había un saldo que para culminar la obra tenía que haber un saldo de obra de 113 millones. Nosotros habíamos invertido ya en la carretera alrededor de 50 millones. Entonces, 113 millones más era. Ahora, hoy están haciendo tratativas y han dado la buena pro por 189 millones. Entonces, ¿cómo es posible que una obra que estaba presupuestada en 112 millones y ya hemos gastado alrededor de 50 millones, hoy se está entregando por 189 millones? Entonces, eso ya denota graves irregularidades y en las cuales todavía se tiene que, lamentablemente, investigar más. Ahora, lamentamos de que en estas circunstancias muchos consejeros hayan tenido comprometido sus votos en la aprobación de lo que hemos relatado, de este incremento en las obras, y también en limitar o impedir las interpelaciones, que es un control político a los gerentes. Lamentamos que esto haya sucedido y que, bueno, y uno, hay un perjuicio a la región, dos,
esta crisis moral y ha generado una crisis política, y ahora lo que sí tenemos que ver después de esta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el caso del Consejo Regional tenemos que institucionalizar en apego a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y del Reglamento Interno del Consejo Regional, que está taxativamente señalado en la Ordenanza 154. Nosotros el día de mañana nos vamos a autoconvocar los consejeros que estamos presentes. En la primera sesión y convocatoria no va a haber quórum, y nuestro reglamento prevé de que en una segunda convocatoria con los consejeros que estemos presentes se lleva a cabo la elección de un presidente y un vicepresidente del Consejo Regional. Hay muchos temas pendientes, como ya sabemos que hay una comunicación del actual nuevo gobernador, señor Gutiérrez, a efecto de que hace conocer respecto a que ya ha asumido, de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la gobernación. 2, está pendiente la interpelación que hemos hecho justamente de Pampas Vallas, este proyecto que nunca debía haberse aprobado, y de igual manera está pendiente de las comisiones investigadoras. Muchas de estas comisiones investigadoras tienen que ya dar sus frutos, como es el caso de esta comisión en la cual se estaba investigando las resoluciones de estas transferencias a diferentes instituciones por parte de Autodema, que no debía hacerse porque la ordenanza 233 es clarísima. No puede haber ninguna iniciativa privada, agroindustrial o cosa por el estilo, mientras no se culmine el proyecto Majesiguas 2. Entonces, estamos en esta situación, el Consejo Regional, la salida legal ya la tenemos, vamos a implementarla, y por parte del Ejecutivo, del señor Gutiérrez, que ahora ha asumido, es conforme a ley, en tanto que si hay una ausencia del gobernador, asume esa responsabilidad. Lógicamente que estaremos también esperando, después de los 10 días de detención que se les ha señalado a las autoridades, a fin de que, emitiéndose cualquier resolución por parte del Poder Judicial, nosotros implementemos en el Consejo el tema de, si se prorrogase, el tema de la suspensión del gobernador, o en todo caso la suspensión también de los consejeros. Lamentamos que estemos en estas circunstancias, pero nos corresponde asumir responsabilidades y de igual manera alcanzar al Jurado Nacional de Elecciones a fin de que ellos también, si después de los 10 días, tengan que emitir las resoluciones respectivas. Hasta este punto podemos señalar, con ello podemos graficar lamentablemente estas conductas inconductas funcionales que ha sucedido en el Consejo Regional, en el Gobierno Regional, que grafica en gran medida las características de la gestión del señor Cáceres Ica. Muchas gracias. Agradecemos la participación del consejero José Luis Anco en este webinar que hemos titulado Crisis Política en el Gobierno Regional de Arequipa. Vamos a continuar con la participación de nuestros invitados y ahora voy a presentar al doctor Johnny Tupayachi Sotomayor. Él es procurador público del Poder Judicial, doctor en Derecho y Ciencia Política y también tiene una maestría en Derecho Constitucional. Doctor Tupayachi, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Lorena, muy buenas noches, Eric. Un saludo también al licenciado Anco, que me antecedió en el uso de la palabra. Agradecer la invitación de la Universidad San Martín, que también es mi casa universitaria, al ser docente acá en la ciudad de Lima, y felicitarlos por tocar este tema que es relevante y sobre todo actual, ¿no?, para una situación que está pasando Arequipa. Bueno, como comprenderán, yo vivo en Lima, así que los detalles exactos o precisos de la situación ya creo que han sido dados por el doctor Anco y con mayor profundidad al estar inmerso justamente en el gobierno regional de Arequipa. Pero yo quiero tocar un tema adicional a lo dicho por el licenciado Anco, en la medida de que la corrupción obviamente se ha convertido en uno de los problemas más álgidos que tiene nuestro Estado, ¿no?, y nuestra propia historia como país, ¿no? El Estado peruano ha perdido cerca de 22.000 millones de su presupuesto durante el año 2020, justamente a consecuencia de la corrupción. Y algo que también es interesante tomar en cuenta es de que la corrupción va ligada
va ligado a la pobreza, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Huancavelica, que es una de las regiones más pobres del Perú, donde el ámbito de corrupción llega a un 26,8% en las entidades. Y esto se refleja también en la pobreza, que alcanza un porcentaje cerca del 41 al 45% de pobladores en extrema pobreza en esta región. Y los indicadores son interesantes porque justamente van a determinar en qué medida hay efectividad o no en torno al desarrollo de los propios gobiernos subnacionales. Si bien es cierto, si es que hacemos un recuento en torno a los procesos de no solamente de descentralización que se ha venido dando desde la reforma constitucional con Paniagua en el 2001 hacia adelante, se ha visto de que si bien es cierto, se ha apostado por la descentralización, dándole competencias a los gobiernos municipales y regionales, esta no necesariamente ha venido de la mano de capacitación, no ha venido de la mano también de control efectivo. Si bien es cierto, también ha habido un avance álgido en lo que es las potestades de la Contraloría Pública, ¿no? Que ha venido creciendo en los últimos años y ha tenido justamente resultados. Hay que recordar también que la corrupción también evoluciona, ¿no? Y más aún, evolucionan los mecanismos de cómo cometer actos ilícitos, ¿no? Hay que recordar que los corruptos o quienes tienen esta tendencia buscan cada vez las formas más exactas para poder saltar los controles existentes, ¿no? Hay que recordar también que la Contraloría, señalaba hace un momento, en un informe que emitió justamente el año pasado, el año 2020, concluyó 26.800 investigaciones de actos de corrupción. Si bien es cierto, es un número muy alto frente al año 2019, cerca de un 70% adicional. Estos informes o estas investigaciones solo lograron retornar cerca de 1 millón o 1,5 millones frente a los 22.000 millones de soles que fueron productos o son pasibles justamente de actos de corrupción. Y esto es interesante tomarlo en cuenta porque cuando nosotros hablamos de corrupción, hay que entender que el costo de la lucha contra la corrupción es muy alto, ¿no? Y es muy alto en la medida de que requiere que justamente Contraloría tenga los recursos necesarios para poder intervenir o para poder actuar dentro de las entidades públicas, ¿no? Hace un momento escuchaba la participación del doctor Mujica en la medida de que es importante el control concurrente, es muy cierto, pero también eso genera un costo, ¿no? Un costo de personal, un costo obviamente de equipo técnico que haga dicha labor, y eso es un elemento que a veces a nosotros nos cuesta aceptar, ¿no? Que en esencia, al igual que la democracia, también la lucha contra la corrupción tiene un alto costo económico. Y hay que invertir. El detalle allí, señores, es de que nosotros tenemos que tener esa visión de inversión, ¿no? Porque invertir en actividades para evitar justamente estos actos que se han dado es invertir en los operadores jurídicos, vale decir, en la Contraloría, el propio Ministerio Público, el Poder Judicial, para que se den respuesta justamente a ese tipo de situaciones. El licenciado Banco señalaba hace unos momentos que habían investigaciones que devenían de la anterior gestión y también hay investigaciones que devienen de otras gestiones anteriores, antecedentes a la precedente, que todavía no han sido resueltas, ¿no? Y eso también refleja mucho esa desidia en algunos casos o esas limitaciones que tienen los operadores de justicia para dar respuesta a la corrupción. Algo también importante que hay que tomar en cuenta es el hecho de que hay alternativas que se han venido ya gestando, no necesariamente dentro del ámbito nacional, sino también recurrimos a ello a entidades internacionales, como es el caso del Banco de Desarrollo de América Latina, que estableció un informe que es un informe que emitió en el cual se responde a una pregunta, ¿no? ¿Cómo implementar la tecnología y la integridad para el tiempo de COVID, ¿no? Mayormente tomando en cuenta que el año pasado ha sido un año muy alto, o mejor dicho, con un alto índice de niveles de corrupción, justamente por la declaratoria de estado de emergencia, donde muchos gobiernos subnacionales, pues aprovechando de esta condición, inician y realizaron compras indebidas o se saltaron muchos procedimientos justamente para poder evadir la normatividad y evadir los mecanismos de control. En este informe que hace el Banco de Desarrollo en América, señala algunas alternativas importantes, ¿no? Como por ejemplo, transparentar y hacer públicas las convocatorias a través de canales de acceso por parte de la ciudadanía, transparentar también la información y los pedidos de los ciudadanos, que estos pedidos no solamente queden encarpetados
dentro de las entidades públicas, y más aún fortalecer el control ciudadano, que se convierte en un acto muy importante para poder justamente hacer frente a este mal endémico que tenemos. Si nosotros, ojo, si nosotros revisamos este caso, el caso de Elmer Cáceres Yica y del gobierno regional de Arequipa, si bien es cierto, a pesar de este primer logro desarrollado por la Fiscalía, hay que tomar en cuenta pues, que hay ciertas consideraciones que involucran también los resultados que hoy día hemos tenido a razón de este operativo, a razón de las noticias que se han dado, ¿no? Y esto parte justamente el hecho en cierta forma, de la desidia en algunos de los operadores de justicia. Hace meses atrás, por ejemplo, la fiscal superior de Arequipa, María Lozada, tuvo que pedir disculpas, ¿no? Por el retraso de su fiscal adjunta, que llevó las investigaciones de la obra Jardín del Colca con bastante retraso, lo cual conllevó a que esta obra fuese inaugurada por el presidente regional Cáceres Yica, ¿no? En un terreno privado y de alto riesgo, ¿no? Más aún, hay que recordar también que si hablamos justamente de seguimiento en el Ministerio Público, hay que recordar que el nombre de Elmer Cáceres Yica aparece en 87 carpetas fiscales, ¿no? De ellas 60 se encuentran activas y el restante han sido archivadas. Pero estas carpetas fiscales todavía vienen, incluso todavía, de la época donde el propio Cáceres Yica se desempeñó como alcalde en Caylloma, ¿no? Entonces, el tema de la corrupción, señores, involucra justamente ello, ¿no? El movilizar a los operadores de justicia, a los entes de control, para poder hacer efectiva justamente su labor. Y allí es donde vemos también justamente algunas alternativas que se han dado, como bien señalaba, indistintamente de los informes, que pueden ser aplicables justamente por parte de los gobiernos. Y ahí viene un tema importante que es el rechazo a la impunidad. Nosotros nos hemos caracterizado como sociedad por ser una sociedad del olvido. Y esto en la medida de que, si bien es cierto, se han cometido actos de corrupción, nos hemos olvidado de ellos, ¿no? Y hemos en algunos casos reincidido justamente en la elección de autoridades, a sabiendas de que han tenido denuncias o han estado comprometidos con actos de corrupción. Y eso es algo, por ejemplo, que no debiese ser así. Y esto en la medida de que la memoria del peruano pues es muy endeble justamente a este tipo de situaciones. Por otra parte, es importante construir una alianza político-social contra la corrupción a largo plazo, basada justamente en medidas articuladas y de interés frente a la corrupción. Y ahí entra a tallar la experiencia latinoamericana de diferentes estados que nos han enseñado justamente cómo hacerle frente a la corrupción. Y algo que es importante tomar en cuenta es de que, si bien es cierto, la corrupción no solamente viene de afuera hacia adentro, sino también la corrupción está enquistada dentro de las entidades, dentro de las propias entidades públicas. Y ahí viene un detalle importante, ¿no? La lucha contra la corrupción, sobre todo entre las entidades públicas, parte justamente por la evaluación permanente de los funcionarios públicos que están dentro de las instituciones. Y eso es algo, por ejemplo, que en muchas entidades públicas han sido renuentes a someterse a evaluaciones o a someterse a hacer, a transparentar sus actividades o a ser evaluadas en torno a sus resultados. Yo creo que ahí, tras el escudo del sindicalismo, tras el escudo de la estabilidad laboral, tras el escudo quizás de algunos derechos de orden laboral, pues se ha tratado de apañar en algunos casos la corrupción, ¿no? Y esto es palpable, y esto no hay que también señalarlo. Por otra parte, es importante también fortalecer el liderazgo público y privado en torno a la construcción de la voluntad política, algo que también es una tarea que se ha dejado a veces de lado, es el hecho de que los medios de comunicación tienen un rol muy importante en torno a la tarea de fiscalización y la transparencia de la información. Yo creo que las denuncias que ha señalado el consejero que me antecedió, pues involucran ciertos datos que la sociedad no los conoce. Y ahí hay una responsabilidad compartida, ¿no? De quienes tienen la labor de control interno dentro de la propia entidad, en este caso los consejeros regionales,
si no vamos más abajo, los consejeros municipales, con la propia prensa, ¿no? Y obviamente la tarea de la prensa de extender esta información a la sociedad para que haya justamente ese repudio a la corrupción y más aún generar justamente ese liderazgo de quienes tienen esta tarea de hacer control frente a la corrupción. Y finalmente también hay que ver, establecer un coto a la corrupción sistemática en la medida de que, si bien es cierto, la corrupción sistemática ha sido el carácter distintivo de la forma como la corrupción operó en nuestro país, también es importante que las medidas que se vayan a dar pues sean remedios realmente efectivos, ¿no? Si nosotros revisamos cuáles han sido las respuestas que ha tenido el legislador al momento de tratar de hacer frente a la corrupción, en la mayoría de los casos hemos visto que ha sido reformas de orden penal, ¿no? Simplemente modificar el Código Penal, aumentar las penas, establecer de repente mayores días multas, pero ello no necesariamente se convierte en un hecho disuasivo para ese tipo de actos de corrupción. Yo creo allí que el trabajo viene más de un apego social en la medida de tratar de trabajar ya con las nuevas generaciones, en la medida de generar o de volver a retomar ciertos valores pues, que nos ayuden a crecer como sociedad. Y esto parte ya desde la formación que se le da, que se dan dentro de las familias y cómo estas pueden ser repercutidas en la sociedad. Lamentablemente, ojo, lamentablemente, la forma como los gobiernos subnacionales han venido desarrollándose ha conllevado a poder visualizar pues, que la corrupción, como bien dije, va de la mano de la falta de desarrollo y de los resultados de ejecución presupuestal. Al cierre del año 2020, el indicador de ejecución presupuestal muestra que los gobiernos regionales y locales, que concentran prácticamente el 66.1% de la inversión pública, tuvieron una ejecución solo del 65% y 51.7%, ¿no? Entre gobiernos regionales y municipales, lo cual conlleva justamente pues a que no necesariamente cumplen con ese rol, ¿no? Y lo cual también conlleva a que haya un crecimiento más grande de la brecha social al interior del país. Y esto pues viene de la mano pues también por la falta de liderazgo y de requerimiento técnico que deben tener los gobiernos gobiernos subnacionales. Uno de los problemas adicionales, y que de repente los sociólogos también lo han identificado, es el hecho de que la sociedad espera de sus autoridades lo visible, más no lo invisible. Y esto parte justamente en el entendido de que la autoridad, entre comillas, y esto sí lo pongo entre comillas, se siente muy obligado a construir algo material, un puente, una calle, que obviamente genera ejercicio presupuestal, pero que muchas veces también va de la mano de actos de corrupción, pero no se preocupa por lo invisible, y lo invisible es justamente mejorar los canales de atención y de gestión interna dentro de las instituciones, y es algo, por ejemplo, que no necesariamente se ha fortalecido en los gobiernos subnacionales, y esto es parte de la mejora justamente de la administración pública. Yo creo, por ejemplo, en el año 2000, cuando se empezó, o un poco antes todavía del 2000, cuando se empezó a implementar las computadoras en los gobiernos, en las entidades estatales, sobre todo en los gobiernos subnacionales, fue más caro el capacitar al personal, el inducir a que se adecuase al uso de la tecnología, en el caso de la computadora, dejar de lado la máquina de escribir o la máquina electrónica. Fue más caro justamente este proceso de capacitación que la propia maquinaria que se contrató. ¿Y esto por qué? Justamente por la reticencia a veces del cambio. Y eso también conlleva a otro elemento importante justamente en la lucha contra la corrupción. Un personal adecuado, un personal que responda a situaciones, algo que también escuchaba hace un momento, es el hecho de que frente a ese desconocimiento, frente a esas situaciones en las cuales los funcionarios no tienen las condiciones necesarias para responder frente a la normativa correspondiente, ya sea en cualquiera de las materias de orden de la administración pública, ha conllevado justamente a cometer errores con intención o sin intención, pero a final de cuentas errores. Y ahí es donde viene el hecho de que la responsabilidad de quien es titular de una entidad de contar con un equipo técnico capacitado para una correcta administración. Eso va a conllevar a tener dos factores importantes. Uno,
una mayor productividad y eficiencia como entidad pública, y dos, un mayor control de eficiencia en el gasto, lo cual va a repercutir también en transparencia y en una lucha más certera a la propia corrupción que pueda darse dentro de las entidades. Algo que también recojo de lo que comentó también hace un momento es el hecho de la responsabilidad que se tiene justamente frente al momento de la elección de las autoridades. Yo creo que al momento de que Arequipa se puso en esa encrucijada de las opciones que tuvo finalmente para poder elegir un presidente regional, pues no tuvo las condiciones necesarias para poder fijar una determinada elección. Y esto no tanto por las condiciones personales de los candidatos, sino mayormente por las condiciones que estos candidatos reflejaban en la representación política de la región. Muchos de los candidatos que se han presentado a las elecciones no necesariamente tenían representación dentro de la región. Y esto por dos motivos: uno por la falta de vida política y otro por el propio hecho de tratar de probar suerte o coyuntura frente a un proceso electoral. Y eso también entra tallada la responsabilidad de los partidos políticos en la medida de no tener esa conexión o esa química con la ciudadanía. Si es que nosotros tuviésemos candidatos o partidos serios que hiciesen vida política justamente dentro de las regiones, dentro de los municipios provinciales o distritales, obviamente la carrera política, entendiendo justamente esta carrera política como un ascenso de quien tiene esa intención de servicio al Estado a través de la dirección de entidades públicas o de la titularidad de entidades públicas, pues conllevaría a una mejor responsabilidad y a una mayor representación al momento de poder elegir y dar justamente esa opción a los ciudadanos para poder elegir a nuestros candidatos. Yo creo que allí tenemos no solamente una deuda, o mejor dicho, los partidos nos tienen una deuda frente a nosotros, frente a la sociedad, frente a nosotros al momento de brindarnos buenos candidatos, y también la sociedad tiene una deuda frente al propio Estado en la medida pues de hacer ese control ciudadano necesario para mejorar el Estado. Ello requiere obviamente el compromiso de ambas partes. Yo creo, señores, que lo que ha sucedido no solamente es una piedra más en el camino, son bastantes gobiernos regionales que han tenido justamente este tipo de problemas de corrupción. No nos debe sorprender, y yo lo digo así, que no nos debe sorprender porque prontamente vamos a tener quizás mayores noticias frente a ello. Con la inestabilidad política que tenemos desde el gobierno central, no nos debe sorprender que también los gobiernos regionales y algunos provinciales tengan esta situación, más aún cuando estamos dentro de un estado de emergencia. Y ese entendido de estado de emergencia, pues, es el canto de sirena de algunas autoridades para tener libertad, para poder arremeter contra el Estado, ¿no? Esa visión, ojo, esa visión de ser corsario frente a un botín como el Estado, es aquella visión que no se desea en la gestión pública, y es algo, pues, que a nosotros como ciudadanos nos toca hacer control, no solamente la Contraloría, sino también la ciudadanía en general y los representantes políticos que también tenemos, como son los parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Johnny Tupayachi, por su presentación. Muchas gracias a las personas también que nos están siguiendo a través de las redes sociales por los comentarios. Nosotros continuamos con el tema del día de hoy: crisis en el gobierno regional de Arequipa. Es una semana difícil para la región, pero que también nos sirve para reflexionar y evaluar exactamente qué es lo que se tiene que hacer para mejorar como gestión pública. Para ello es importante escuchar a un especialista, y hemos invitado a la doctora Lelia Lazo Cornejo para continuar analizando el tema de hoy. Adelante, doctora Lazo. Adelante. Bien, muchas gracias, muy buenas noches. En principio agradezco la invitación que me hace la Universidad San Martín, filial Sur, en nombre de su director, el doctor Jaime Mujica Calderón. Considero que estas ventanas son importantes, son ventanas de oportunidad importantes, que tenemos profesionales involucrados en este tema en razón de poder transmitir aquello que, a propósito del tema que postulan, crisis política en el gobierno regional de Arequipa. Me voy a permitir establecer algunos conceptos y algunos criterios en razón de esta
crisis, como bien han ustedes señalado a propósito de la determinación del tema, ¿no? Bueno, pues ciertamente hoy Arequipa pasa por una crisis importante en el tema político a propósito de los últimos acontecimientos, ¿no? Ya todos los arequipeños hemos tomado del mismo en el hecho de que la primera autoridad de Arequipa, bueno, ha sido detenida en un operativo en donde efectivamente se presupone la determinación de supuestos delitos de corrupción gravísimos, ¿no? Delitos de corrupción. No estamos hablando de errores, sino de la presunción de delitos, ¿no? Donde el bien jurídico protegido, correcto, en este caso es el interés público, no solamente el interés público en razón de los presupuestos y de los dineros públicos que son destinados, ¿no?, para intereses subalternos, es decir, para intereses particulares, y no para intereses que determinen la satisfacción ciudadana en razón de cortar brechas y de dar solución a las problemáticas sociales que hoy por hoy pasa Arequipa, y no solamente Arequipa, porque hablamos, si nosotros hablamos a propósito de esto, estamos en un tema de un estado de corrupción, y no solamente a propósito del gobierno regional de Arequipa, sino como bien lo han señalado los expositores que me han antecedido, esto pues viene en un tema histórico y en un tema que determina a nivel de todo el territorio nacional. Estuve revisando algunos apuntes en relación de estas irregularidades destacadas, digamos, destacadas a título de ser detectadas en la gestión del gobierno regional de Arequipa. Y tenemos pues temas como, por ejemplo, que ha advertido el órgano de control a partir de la Contraloría General en el tema, por ejemplo, del conflicto de intereses en el financiamiento y ejecución de obras, conflictos de intereses en financiamiento de ejecución, por señalar, por ejemplo, la construcción del cementerio de Culebrillas sin contar con expediente técnico aprobado, por ejemplo, la ejecución de proyectos que carece de autorización del ente rector, recepción y distribución de donaciones pese a no tener facultades. No se conoce finalmente el destino de los saldos de las donaciones. Ejecución y recepción de obras sin cumplir especificaciones técnicas, donde se han ampliado plazos sin sustento. Por ejemplo, selección de formas de mayor costo en adquisición de trazadas, entre otros que involucran perjuicio económico y detrimento económico, correcto, por miles de millones de soles. Pregunto, ¿quiénes son los perjudicados en esto? ¿A quién afecta esto? Esto es una crisis, es la consecuencia de una crisis que ya venimos determinando por años. Entonces, un tema importante aquí, previo a abundar en el detalle de cómo poder establecer desde los predios de las soluciones en razón de lo que esto impacta, y es un impacto en el tema de la democracia, es un impacto en el tema de la gobernabilidad, ¿correcto? Entonces la corrupción constituye pues uno de los problemas más serios que enfrenta el Perú, y hoy por hoy constituye un obstáculo para su desarrollo, su crecimiento económico, la lucha contra la desigualdad, el fortalecimiento de las instituciones y la legitimación de esta democracia y este sistema político. ¿Bien? Entonces, en este sentido, constituye hoy por hoy abordar el tema de la corrupción como una de las prioridades más importantes a ser desterradas. ¿Bien? La corrupción y la inconducta funcional es un asunto de política pública de primer orden. ¿Y por qué señalo la corrupción? Porque hablar de corrupción es hablar de un problema, como bien ha señalado el expositor que me ha antecedido, un problema endémico que está obviamente inquistado, ¿no?, en las entrañas más importantes desde la época republicana en nuestro país, y no voy a hacer historia. Entonces, pero si hablamos de inconducta funcional, considero que el tema, para abordar a priori una solución a este problema, bueno, es una problemática, no solo pasa por el tema de acciones de control, sino también pasa, y me refiero a la inconducta funcional, en el sentido, correcto, de que nuestros representantes están obligados a conocer la cosa pública. Y están obligados a conocer la cosa pública en razón de dos aspectos importantísimos. ¿Bien? En razón de cómo es que conocen el marco normativo, cómo es que conocen los procesos y procedimientos, y cómo es que determina ello el uso del recurso público. ¿Qué se han creído las autoridades de Arequipa que están involucradas en estos actos? ¿Que se estaban destinando dineros propios? Por favor, son dineros del Estado, son dineros de los arequipeños para generar progreso y desarrollo para Arequipa. Entonces vamos a entender bajo esa perspectiva
que la corrupción, como pública, cuando el origen de los recursos que se pierdan por actos de corrupción, pues va a afectar y va a distorsionar el destino del recurso público del Estado, que debe ser pues destinado para lograr resolver problemáticas sociales. Entonces, dentro de la corrupción pública se puede ubicar pues también la corrupción política, ¿no? Bien, en tanto las decisiones de los funcionarios públicos corruptos, ¿no? Va a derivar en la afectación directa ¿de qué? De los activos, de los fondos públicos, ¿no? Que son capturados por intereses subalternos para beneficios particulares. Entonces, el tema de la corrupción pues constituye un eje hoy por hoy temático importante y recurrente en todo el Estado peruano, ¿correcto? Hace mucho tiempo se viene aludiendo a este fenómeno, ¿no? En razón no solo de estudiar la etiología de los problemas de la gobernabilidad y como consecuencia de ello la escasa prestación de bienes y servicios que da el Estado a sus ciudadanos. Y esa es la verdad, o sea, no nos tapemos, digamos, los ojos en advertir ello. Entonces, para empezar, este concepto pues tiene un origen, y ahí voy con el tema de la corrupción desde la perspectiva, ¿no? No solamente la corrupción en razón, en la corrupción como pública, sino el origen, obviamente, de la corrupción en razón de que nuestros representantes, bien elegidos por los ciudadanos, no están capacitados para poder establecer mecanismos que determinen, primero, conocimiento de la cosa pública y cómo es, que la función más importante es prestar servicio y lograr satisfacción ciudadana. Y eso no se está haciendo, ¿no? Entonces, el paso de la corruptela pasa, obviamente, porque tenemos representantes o elegidos por el pueblo que no tienen calidad moral para estar en el lugar en el que se encuentran, ¿no? Calidad moral no significa tener representatividad partidaria o estar involucrado en temas de partidos de sus inicios, por si la persona es amoral y no tiene valores y principios, por más institucionalización que tengan los partidos políticos, esa persona no va a estar legitimada para gobernar. Entonces pasa de los predios propios de la persona, los usos y costumbres, ¿no? Y pasa a los predios de lo público, en donde se captura la corrupción y se vincula desde el punto de vista de su aceptación principal como sujeto activo a estas personas que tienen cargos de administración pública, que son funcionarios públicos, que son gobernantes, ¿no? Y determinan esta situación. ¿Quiénes son los perjudicados? Obviamente cada uno de nosotros, los ciudadanos, que vivimos esta circunstancia y que vemos con mucha, digamos, con mucho pesar que esto no haya sido pues abordado haya sido abordado en razón de establecer soluciones importantes, ¿no? Muy bien, entonces, sí, a propósito de estas soluciones importantes, por ejemplo, escuchaba hace poco un tema que lo tomo en consideración. ¿Qué se está cuestionando hoy? A ver, ¿qué dicen, por ejemplo, los intelectuales? ¿Qué dice la población que conoce? ¿Qué dicen aquellas personas que critican en el tema en razón de ello? Dicen, por ejemplo, y cuestionan el proceso de descentralización. Y señalan y cuestionan este proceso en el sentido de que inclusive el proceso de regionalización, que no ha cumplido los fines y objetivos. Entonces dicen, no tenemos buenos gobernantes, los gobiernos regionales no pueden establecer y sostener esa autonomía, ¿no? Esa autonomía en la autodeterminación económica, política, administrativa. Y nos conlleva a una concepción en el tema de la centralización y un retraso. Yo considero que el proceso no es malo, es decir, el proceso de centralización no es malo, ¿no? Lo que está mal y no se ha visto determinada es la capacidad de gestión de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, inclusive de los gobiernos nacionales. Entonces considero que la cosa no solo se resuelve por actos de control, sino con actos de gestión. Vivimos en un estado de corrupción. Entonces, a propósito de lo señalado, considero arribar a algunas soluciones en razón de esta problemática, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, deberíamos establecer compromisos en razón de realizar actividades que permitan mejorar mecanismos de rendición de cuentas, fortalecer el sistema de las contrataciones del Estado. La participación sí y el control ciudadano sí nos ampara el marco constitucional y también el marco especial de derecho en razón de las normas que regulan los procesos y procedimientos de los gobiernos locales y regionales. Pero también es importante evaluar con urgencia la posibilidad de modificar marco normativo en razón de establecer vallas más altas para la postulación a cargos de elección popular, que vayan desde el punto de vista moral, ¿correcto? Y vayan desde el punto de vista del conocimiento de la cosa pública, ¿bien? Consolidar el Estado constitucional y democrático de derecho en razón de aquello. Y eso no limitaría en mi consideración el hecho de decir, estás limitando un derecho fundamental
garantizados por la Constitución. Vaya, cualquier persona hoy por hoy que se presenta a un puesto de trabajo, ¿correcto? Es calificado en su condición de capacidad psicotécnica, moral, y también en su capacidad que cumpla aquellos requisitos para lo cual va a desempeñar. Entonces, ¿qué pasa si un gobernador o un alcalde no tiene una idea de lo que es la cosa pública? No tiene una idea, ¿no? Y generalmente se copa la administración, yo lo voy a decir con todas sus letras, sin eufemismos, o sea, se copa la administración pública con personas de su confianza, obviamente, su designación de sugerentes, sus primeros órganos de línea, con gente de su confianza, ¿no? Y no necesariamente con gente capacitada que conozca la cosa pública, que conozca la gestión del Estado y permita hacer control de procesos, control de resultados y eficiencia en el gasto público, que es lo más importante, ¿no? Bien, dentro de ello, y no me dejarán mentir los expositores que me han antecedido, hay vasto marco normativo que determina fortalecimiento del sistema democrático, que determina fortalecimiento del sistema de contratación, que determina realización de actividades que permiten mejorar estos mecanismos de control, ¿correcto? Promoción de valores, difusión de códigos de ética, etcétera. Entonces, yo concluyo en señalar que el tema no solo se resuelve con actos de control, sino con actos de gestión, toda vez que vivimos en este estado de corrupción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Lelia Lazo, por su participación. Bien, vamos a solicitar a nuestros espectadores que nos dejen sus interrogantes a través de esta sesión y también a través de la transmisión en vivo de nuestra página en Facebook, para que nuestros invitados también puedan responder estas interrogantes. Ahora voy a presentar al periodista Cristian García Puma. Él es periodista del noticiero de la emisora Radio Exitosa, una de las emisoras más escuchadas en la región Arequipa. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lorena. No sé si se me escuche bien. Buenas noches con todos. Con el doctor Jaime Mujica Calderón, buenas noches también. Gracias por la invitación a un evento que me parece muy importante, y es muy importante también que la academia participe con espacio de debate y conversación a nivel técnico, a nivel personal, sobre estos asuntos que trascienden una responsabilidad de las autoridades y que más bien debe de confrontarnos como ciudadanos, porque de todo lo que han ido comentando predecesores, yo interpreto que más allá de una cuestión de escarnio, como en algún momento se dijo, cosa que no creo que exista, más bien hay una necesidad de reflexionar por parte de cada uno de los arequipeños, también de los peruanos que conozcan de este asunto, que hay una crisis moral que ha generado esta crisis política. Se pudo evitar que el gobernador regional, hoy detenido en la carcera de la comisaría de Mariano Melgar, se pudo evitar que él, como candidato, llegara al gobierno regional si hubiéramos tenido una mayor agudeza, una mayor responsabilidad en los ciudadanos que en su momento votaron por él, posiblemente condicionados en una segunda vuelta a solo elegir entre dos candidatos. Mucho tuvo que ver con una exposición negativa de falsedades, ataques, de medias verdades en redes sociales, justo para ese momento de la segunda vuelta regional 2018, que determinó tener Cáceres Vizca por el elegido gobernador sin tener la capacidad. Era evidente que era un candidato improvisado, lo demostró en el municipio de Cayoma. Era evidente que no era una persona íntegra, era evidente que había una mala formación y una situación muy crítica respecto de sus valores. Era evidente que no era una persona responsable, y aún así un sector pequeño votó por él. Se pudo evitar si hubiéramos tenido en ese momento una respuesta ciudadana con una actitud crítica frente a estas postulaciones. No se logró, y esa situación no se logra en los últimos procesos electorales. Siempre terminamos eligiendo mal, y no solo a nivel regional ni distrital, sino también a nivel nacional. Y no solo por los presidentes de la República, sino por los congresistas. Y creo que para entender la crisis política que atraviesa hoy el gobierno nacional,
tendríamos que mirar siempre la crisis de ciudadanía, que es una crisis muy grave, una situación muy complicada respecto de la indiferencia que tienen los niños frente a estos hechos. Posiblemente hubiera un mejor destino para Arequipa en este momento, un mejor escenario político, pero principalmente de desarrollo, si es que se hubieran ejercido de mejor forma los derechos de participación ciudadana y de vigilancia ciudadana de la población que principalmente votaron por Elmer Cáceres, pero también de aquellos que no votaron y que sentían, creo yo, una mayor necesidad de revisión de todos los actos políticos. Y lo digo por los antecedentes. Cuando fue Elmer Cáceres alcalde de la provincia de Cayoma, construyó por 5 millones de soles un edificio que él bautizó como el Museo de la Momia Juanita, que seguramente muchos recuerdan hoy, esta conocida momia Juanita hallada en el Nevado de Alampato, bajo la concesión y protección de la Universidad Católica Santa María, respecto de una serie de acuerdos reconocidos legalmente por el gobierno. Sin embargo, él construyó a lo personal un museo para la momia Juanita y luego reclamó que a ese museo le devolvieran la momia Juanita, que él estuviera en provincia. Este museo de la momia Juanita se construyó en el 2012 aproximadamente, pero sin una autorización del Ministerio de Cultura aquí en Arequipa, del INC, por el cual se pudiera entender de que no había complicación respecto de obras de ese tipo, de una zona conocida como la Pampa San Miguel, que está a un costado del pueblo de Cabanacón y que está casi al borde del Tanicol. En este sector habían restos artísticos y el gobernador, entonces alcalde provincial de Cayoma, desatendió los requisitos y exigencias y aún cuando no tenía autorización del entonces INC, hoy Dirección Desconcentrada de Cultura, pues le importó muy poco, construyó este museo por 5 millones de soles que hoy sirve solo para que algunos turistas puedan usar los servicios. El museo hoy es un elefante blanco y algunas veces los servicios higiénicos están cerrados porque no se atienden. 5 millones al agua. Y ese antecedente lo tenemos. Al margen de otros antecedentes, presunta violación de libertad sexual, las dos oportunidades, y por una conducta poco responsable del gobernador, por una vida bastante disipada, que muchos hemos en los últimos meses, y que se ha confirmado en forma en cómo el gobernador ha sido detenido por la policía la noche del último día. Como de manera tan irresponsable, desarreglada y riesgosa, mencionaba expresiones como castillo, puntos suspensivos, casi acusándolo de que era responsable de esa intervención. Entonces, esto pudo haberse cambiado. ¿En la elección? No lo sé. Posiblemente el próximo año, o debo decir, en estos meses hemos arrancado el año preelectoral para las elecciones del 1 de octubre del 2022 para el siguiente periodo regional municipal, posiblemente sigamos elecciones más. Entonces creo que tendríamos que tratar de entender que este instituto es consecuencia de una crisis ciudadana que nos alcanza a todos sin excepción, y no solo a sino a todo el Perú. Y hay que empezar para algunas líneas de acción desde la universidad, desde las autoridades, de la propia sociedad civil, tratar de sacudir al elector, hacerle ver de que el voto no puede ser pasional, el voto no puede ser oficial, el voto no puede ser por simpatía, sino más bien por factores íntegros en donde no solo se identifica a un candidato como persona individual, a una persona que aparentemente sintoniza con el pueblo porque habla quechua o porque es de una provincia tradicional o porque es del pueblo, sino que más bien deba de existir una valoración de la ciudadanía de una propuesta programática, estructurada y no más improvisada. Y esa improvisación ha sido lo que ha caracterizado al señor gobernador Elmer Cáceres Vita, que posiblemente, opino, reciba una decisión judicial de prisión preventiva, quizás de 18 meses, y termine este periodo regional en prisión, al igual que algunos de los consejeros que se encuentran también detenidos y aquellos que se encuentran fugados, como el caso del consejero Santiago Neira, el consejero Richard Cervantes y el consejero Tomás Añañán, que están prófugos de la justicia hoy. Y esta crisis es efectivamente muy grave. Nunca en Arequipa se ha producido una situación de esta naturaleza. Muchos esperaban, sin embargo, que las cosas por las cuales se iban a procesar en su momento, sentar al banquillo judicial
al gobernador iban a ser de otros asuntos, como el del cementerio de Culebrín, que casi tuvo el mismo formato del Museo de la Momia Juanita, sin autorización, sin expediente técnico, invirtiendo un monto al parecer excesivo en una zona que no era necesaria, teniendo otros espacios ya habilitados para determinar cementerios en tiempos de COVID. O recuerden también esta acción de amparo que se conoció y cuya sentencia salió hace un año, en donde un juez civil de Arequipa determinó en una sentencia inédita, insólita, pero arreglada de derecho, de que sentenciaba al gobernador con la sanción de destitución del cargo por haber incumplido con los protocolos biosanitarios, no haber aplicado de forma adecuada todo lo que le correspondía como titular del gobierno regional de Arequipa. Esa sentencia lleva un año sin ser confirmada o revocada en segunda instancia. Se hablaba de que el plazo podría ser antes de fin de mes. Si es que yo presumo esta sentencia que debe de emitir la sala, confirmando la primera sentencia de juzgado, hubiera determinado la salida del gobernador. Pero bueno, por esta situación que muy pocos sabíamos, se adelantaron desde otro lado de la participación del Ministerio Público, una investigación iniciada en el 2019, por situaciones que, como el consejero Anco ha estado comentando, muchos medios de comunicación advertíamos y denunciábamos. Era evidente el manejo, la consigna de los consejeros afines al gobernador Elmer Cáceres Villica y la forma tan desvergonzada con la que aprobaban acuerdos, normas, ordenanzas o tomaban decisiones con el voto dirimente del presidente del Consejo Regional, que favorecía finalmente las posiciones que solicitaba el gobernador. Siempre cuestionábamos en los medios de comunicación y en el medio en el cual estuve trabajando estos últimos años, que había una consigna para esos votos, y no solo para los acuerdos regionales o las ordenanzas, la conformación de comisiones, sino para la protección de los funcionarios, como el caso de Marcelo Córdoba, entonces gerente de Autodema, el caso del gerente de Transportes Robert Delgado, el caso del propio gerente general, señor Gregorio Palma, que eran protegidos de forma descarada, desvergonzada por los consejeros sin mediar debate, análisis, aún con las pruebas evidentes, al punto que aún cuando el señor Córdoba luego salió del cargo de Autodema, luego de ya haber destinado los recursos y seguramente completado algunas otras transferencias irregulares que aún no conocemos, fue colocado en otro puesto de un proyecto como el de Copasa para también hacer lo propio, cometer algunas irregularidades, y también fue salvado de ser interpelado. Sospechábamos de la consigna, pero no sabíamos que de por medio había ofrecimiento de lotes, ofrecimiento o entrega de dinero en efectivo a los consejeros, en cevicherías, en restaurantes, ofrecimiento de contrato de trabajadores, de personal de confianza, de capacidad para que el consejero pueda elegir qué obra se hace cargo con su respectiva contratista. Es increíble lo que ha ocurrido. De verdad que eso demuestra que aun cuando el gobernador se muestra ante el pueblo como un hombre del pueblo, como una persona preocupada por los intereses de la población arequipa, por los intereses de los más pobres, por reivindicar la injusticia de los últimos años con una postura extremadamente socialista, pero más bien demagógica, su verdadero interés era enriquecerse con los recursos escasos que tiene el gobierno regional, al punto de distribuirse las tierras como si fueran simplemente casinos. Toma para ti uno, para ti dos, para ti tres, yo voy a tener tres, ellos no, o que se oponían a que otros consejeros pudieran tener el mismo beneficio. Una, una demostración de la deprimente moralidad de los políticos arequipeños que han estado dentro de esta presunta organización criminal denominada Los Hijos del Cóndor. Yo ironizo en la radio con los nietos del Cóndor. ¿Cuándo van a aparecer los testaferros, que son aquellos que entregaron el DNI para que a cuenta del consejero ellos puedan recibir las tierras a su nombre, pero que finalmente son del consejero favorecido, o posiblemente los ahijados del Cóndor, satélites que tienen constructoras y que seguramente se han favorecido con todos estos trabajos que ha repartido a dedo el gobierno regional liderado por el Cáceres Villica. Los ahijados y los nietos seguramente los vamos a conocer, los ahijados y los nietos del Cóndor, por supuesto. Y esto, como vemos pasar, seguramente será el inicio de un largo proceso judicial. Y precisamente hoy, como para graficar esta idea que les planteo, luego de casi 9 o 10 años, recién está por instalarse el juicio oral en contra del expresidente regional, Juan Manuel Guillén Benavides, por una supuesta
un supuesto direccionamiento, colusión respecto de la formulación del expediente para la obra de la autopista Yura La Joya. ¿Hace cuántos años ha dejado de ser presidente regional? En su momento tenía esa denominación el doctor Guillén. Y después de cuántos, calculo 8 o 9 años, recién están por instalar el juicio oral. ¿Pueden creer? O sea, quiere decir que si con la misma formalidad y responsabilidad y celeridad, entre comillas, del Poder Judicial, estaríamos hablando que el juicio oral para el señor Elmer Cáceres por este tema, estamos hoy 2021, posiblemente lo estén haciendo en 2030. Ahí hay otro tema que tenemos que analizar. Y al mismo tiempo que cuestionen en este momento al Poder Judicial, también debo de comentar de que hay una preocupación personal y seguramente de muchos sectores ciudadanos de la labor del Ministerio Público. Y lo digo por lo siguiente. Muchos recordarán que hace algún tiempo antes de la pandemia se instauró un operativo denominado el Ladrillo Sindical del Sur. Este operativo estaba destinado a intervenir y a desarticular una presunta organización criminal que estaba conformada por dirigentes de los gremios de construcción civil y allegados, en la modalidad de cobrarle cupos a los empresarios a cambio de permitirles hacer algunas construcciones. Incluso se hablaba de cupos a obras públicas, no solo a obras privadas. Se hizo un gran operativo con cientos de policías, decenas de fiscales, con deserraje, allanamiento, incautación, con escuchas telefónicas, casi lo mismo que se ha hecho para este proceso de los hijos del código. ¿Y qué pasó cuando se empezaron a formular los pedidos de prisión preventiva? Pues uno a uno de esos pedidos de prisión preventiva eran rechazados. Y aquellos que capturaron con despliegue policial, tipo película, que los enmarrocaron, que los expusieron públicamente, pues tuvieron que ser liberados uno a uno. Y así como este caso del Ladrillo Sindical del Sur, han habido otros megaoperativos similares que al final han terminado siendo simplemente formalidades del Ministerio Público que no llegan a ningún lugar, que no tienen ningún resultado. Yo temo de que en este caso pueda existir el riesgo de que ocurra lo mismo. Puede existir el riesgo de que ocurra lo mismo y que al final, en lugar de tener un alcalde sentenciado un gobernador regional sentenciado por una correcta administración de justicia, tengamos una víctima del abuso, de la persecución política, ¿no? Una víctima de la discriminación, una víctima del capitalismo, una víctima de la oposición de los grandes grupos capitales que se oponen a que un hijo del pueblo sea autoridad. Lo digo dramatizando porque eso es lo que podía decir en el caso de Vilca y eso serviría para que se convierta en un candidato presidencial. Recuerden que él estuvo por muy poco de ser candidato presidencial en estas últimas elecciones generales y viendo el resultado de ese proceso electoral, pues fácilmente pudo haber ganado el Cáceres por lamentable, por la lamentable situación en la que nos encontramos y que remito a mi comentario inicial de esta deprimente crisis ciudadana moral que tiene la población peruana. Entonces es un problema muy complicado el que tiene la región, inédito, y estamos transitando a una nueva gestión regional en donde hasta que el nuevo gobernador en funciones, Walter Gutiérrez Cueva, pueda conocer el manejo de la gestión regional, porque fue apartado por el Cáceres Vilca, seguramente la región va a entrar en un proceso de estanco a nivel no solo administrativo, sino de inversión del recurso público. Y veía ayer un comentario en redes sociales de que aun cuando al 25 de octubre, que ha sido anteayer, el nivel de ejecución presupuestal más alto de los gobiernos regionales, para el caso de Perú, el más alto lo tiene la región San Martín con 75.9% de ejecución presupuestal al 25 de octubre de 2021, hace 48 horas. ¿Sabes cuánto está el gobierno regional de Arequipa? Está en el puesto 20, 67%. 67%, y todavía pareciera que es un es un porcentaje muy alto, pero no es que sea toda ejecución de obras, porque una característica de este gobierno regional ha sido la transferencia de recursos. O sea, acá deben estar, en este monto porcentual, deben estar los montos transferidos en efectivo a los gobiernos provinciales y digitales, que no necesariamente es inversión pública. Y ese es otro problema que se ha visto en estos últimos años por esta gestión regional que evade su responsabilidad de convertirse en un ente ejecutor y le delega ese trabajo a los municipios que quizás tengan pocos profesionales capacitados para la formulación de expedientes y de proyectos, y ese dinero escaso se termina yendo a los estudios que muy bien lo pudo haber hecho el gobierno regional con el personal que tiene a su cargo.
Es una situación muy complicada. Y además debo de indicar que, conforme al análisis que se ha hecho del gobernador, si no caía por este asunto, hubiera caído por otro de los 16 procesos de investigación que tiene, 11 a nivel de Fiscalía Anticorrupción y 6 a nivel de Fiscalía Penal, al margen de las apariciones de su nombre en otras 60 carpetas fiscales, como decía el doctor Tupayachi hace un instante. La situación es muy crítica, la situación es lamentable, la situación es deprimente porque tenemos otros 4 años perdidos a nivel del desarrollo regional que necesitábamos. Todos estaban enfocados en que por fin este periodo regional saliera el proyecto Más Residuos 2. Todos creo que en Arequipa estamos a favor de que este proyecto se concrete, pero creo que muy pocos están a favor de la adenda 3. Más bien muchos cuestionan la adenda 3. El gobernador regional, cuando era candidato, amenazó con denunciar a Yamil Osorio si ella firmaba la adenda 3. Y cuando se hizo gobernador, abrazó la adenda 13 como propia. Ahí también hay mucho de corrupción que se tiene que investigar. Y lamentablemente el actual gobernador en funciones ha dicho que está de acuerdo con la adenda 13, que antes de ser un impulso al proyecto Más Residuos 2, va a significar un encarecimiento directo del proyecto y una reducción de su rentabilidad y su viabilidad. Estamos en una situación muy oscura para Arequipa y ojalá que las siguientes acciones de las autoridades, pero principalmente las siguientes reacciones de la ciudadanía puedan determinar un mejor destino para la región que tanto queremos y el desarrollo que tanto necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro colega Cristian García por su análisis de esta situación que realmente es complicada y es importante que nosotros la vayamos entendiendo de diferentes frentes, desde el lado político, por parte, por ejemplo, del consejero José Luis Zanco, desde el análisis que se puede hacer a través de la prensa y también de nuestros especialistas. Vamos a ir con algunas preguntas y la primera de ellas es justamente para el consejero José Luis Zanco. Nos hacen llegar una consulta para usted, consejero, respecto a la reunión que se ha convocado para el día de mañana, esta autoconvocatoria entre los consejeros que aún están vigentes para desarrollar las actividades en el gobierno regional. Nos consultan cuál es la idea, cuál es el plan a seguir con esta autoconvocatoria y también nos consultan sobre su apreciación respecto al señor Walter Gutiérrez, quien ha asumido la dirección del gobierno regional. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, indicaba de que de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y también nuestro reglamento interno, que está de acuerdo a la ordenanza 154 de su artículo 45, nosotros el día de mañana hacemos una autoconvocatoria, vamos a hacer un acta, convocando una sesión extraordinaria en una primera citación. Sabemos que no va a haber el quórum respectivo y luego para el día viernes sería la segunda convocatoria con los consejeros asistentes. Se lleva a cabo esta sesión en la cual estamos viendo la institucionalización del Consejo Regional. Estaremos eligiendo provisionalmente un presidente y un vicepresidente para luego luego convocar las sesiones ordinarias porque hay trabajo pendiente. Eso sería respecto y bueno, nuestra apreciación, le damos el beneficio de las dudas en este caso al señor Gutiérrez. Ojalá haya una buena predisposición. Ya nos envió un documento al Consejo Regional. Esa es la razón por la cual debemos trabajar institucionalmente, en la cual está poniendo el conocimiento de que está ejerciendo ya las funciones que de conformidad a la ley orgánica le permite. Ya los mejores otros acontecimientos se darán en función de las resoluciones que señale el Poder Judicial. Gracias. Gracias por su respuesta, consejero. Y antes de alcanzar la siguiente pregunta al doctor Johnny Tupayachi, el Hildebrand en sus 13 había publicado justamente el día viernes, ¿no?, un informe acerca de el último mal ejemplo de los gobernadores regionales fue Madre de Dios, antes de que se realice el operativo a los hijos del Cóndor. Y en Madre de Dios, el gobernador regional es parte de una investigación denominada, o es integrante de una red denominada
los hostiles de la Amazonía. Presuntamente había caído recibiendo una coima, también investigado por hechos de corrupción. Y frente a lo descrito aquí por el periodista Cristian García, respecto a conocer los antecedentes de gobernador, a un gobernador Elmer Cáceres Llica, conociendo sus antecedentes, aún sabiendo la situación en la que nos encontramos todos los arequipeños, al final las elecciones decidieron que sea el gobernador regional, doctor Tupayachi. ¿Qué se puede hacer en materia electoral? ¿Cómo poder cambiar las normas y leyes electorales para que en ciertos casos los indicios de situaciones delictivas, autoridades o candidatos que tienen estas situaciones delictivas que van justamente contra la moral, contra las normas de buen comportamiento de todos los ciudadanos? ¿Se puede variar las normas electorales para evitar que este tipo de personas sean candidatos y luego ostenten ser representantes del pueblo? A ver, hay que recordar que nosotros nos encontramos en un Estado constitucional. Y justamente esta lectura de estar en un Estado constitucional conlleva a que existen diferentes derechos fundamentales y diferentes garantías procesales. El artículo 139 de la Constitución reconoce justamente la presunción de inocencia y la existencia del derecho a la segunda instancia. Vale decir, alguien puede estar procesado, alguien puede existir indicios de responsabilidad, pero hasta que no tengamos una resolución firme, vale decir, una resolución en segunda instancia, entra a tallar siempre esa presunción de inocencia, ¿no? Entonces, la tarea, más que las modificaciones en el ámbito normativo, que quizás ya las precisiones o las modificaciones ya se hayan podido dar, dado de que tenemos un código penal, curiosamente, que cuenta con más modificaciones que artículos originarios, pues no necesariamente la respuesta esté allí, ¿no? Sino mayormente, como dije en exposición hace un momento, en la tarea política que tienen los partidos políticos o los movimientos regionales, ¿no? En la medida de que son aquellos que tienen esa responsabilidad de brindar a la ciudadanía las personas más idóneas para poder ocupar los cargos, ¿no? Algo que sí, por ejemplo, se sugirió en algún momento, es seguir el modelo alemán, por ejemplo, en el caso de la Konrad Adenauer o la Friedrich Ebert, que son instituciones que responden a partidos políticos en Alemania, pero que son fundaciones que, si bien devienen de partidos políticos, usan el erario público, ¿no? el financiamiento público por parte del Estado, para la capacitación justamente de sus cuadros técnicos, con lo cual cada uno de estos partidos no solamente asegura el extendimiento de su pensamiento ideológico, ¿no? Ya sea el socialcristianismo, o también el hecho de capacitar a personas de gobierno, de buen gobierno. Ella, por ejemplo, no ha sido imitada en el ámbito nacional, ¿no? Hace poco hemos visto en los medios de comunicación cómo los partidos políticos fragúan consultorías para poder contratar gente que simplemente sirva de rostro para determinadas campañas, pero no que necesariamente sirvan para formar una militancia más activa. Yo creo que un problema álgido, y lo recalco nuevamente, es esa visión de espaldas, o esas espaldas que nos dan, mejor dicho, los partidos políticos a la ciudadanía para poder responder esa necesidad de un personal técnicamente capacitado para ocupar los cargos de gobierno. Yo creo que eso debería ser nuestro principal interés también. Muchas gracias, doctor Johnny Tupayachi, por la respuesta. Vamos a continuar, tenemos más preguntas. Y ahora para la doctora Lelia Lazo. Tenemos dos preguntas para ustedes, doctora, que nos están consultando. La primera de ellas, un integrante de nuestro webinar, que nos ha mandado una pregunta al chat y nos dice lo siguiente. Doctora Lazo, en la línea de lo mencionado por usted, ¿cómo quedan los intentos de reforma política y fortalecimiento de los partidos políticos a propósito de la candidatura y elección de Cáceres Llica por un movimiento regional? Esa es la pregunta que nos plantean. Y la segunda pregunta va relacionada a los cargos de confianza, que siempre se conoce cuando llega una nueva autoridad y que estos cargos de confianza terminan siendo finalmente cómplices cuando hablamos de temas de corrupción. ¿Hay una forma de cambiar esto, de que se evalúe distinto
a las personas que van a estos cargos de confianza, como se le denomina? Adelante, doctor. Bien, muchas gracias, en principio, por las preguntas. En atención a la respuesta a la primera pregunta, bueno, partamos en el análisis, ¿no? Los partidos nacionales, nos cuestionamos, ¿son verdaderamente partidos políticos? Si nosotros decimos que sí, estaríamos mintiendo, ¿no? Se han convertido hoy por hoy en maquinarias, ¿correcto? Señaladas o digamos que se ponen en marcha con cara a procesos electorales. Entonces, en positivo, ¿correcto? En positivo podríamos decir que los movimientos regionales pues surgen como una fiel expresión para llenar este vacío de representación, porque no estamos hablando de partidos políticos en el orden nacional. Entonces, en positivo. Pero ¿qué pasa con los movimientos regionales que surgen a propósito de esto? No se caracterizan, obviamente, por ser gestiones públicas eficientes que estén articuladas con el gobierno nacional y los otros poderes del Estado. Entonces terminamos siendo, obviamente, ¿y por qué digo terminamos? Porque Arequipa se ha caracterizado últimamente por tener, obviamente, representantes elegidos por movimientos regionales, ¿no? Que no tienen esa articulación con el nacional y con los poderes del Estado. Entonces mi respuesta sería que se tendría que propender a futuro a que los movimientos regionales, ¿correcto?, vayan desapareciendo paulatinamente, porque solo se constituyen y se forman, ¿para qué? No para hacer institucionalidad o crear conciencia o determinación de una línea o un pensamiento político en el cual se establezca propuestas y proyectos y en el cual se formen líderes que mañana presenten, vuelvo a establecer una propuesta de gobierno o una determinación de gobernanza en el orden de ver, no solamente desde la perspectiva digamos, a nivel de gobiernos locales, regionales, sino la perspectiva articulada en razón de lo que es Estado y qué es lo que necesita, se necesita de estos partidos nacionales para que en verdad estén institucionalizados. Entonces la respuesta cae madura. Hay que fortalecer los partidos nacionales, ¿correcto? Y en ese fortalecimiento de partidos nacionales que no se quede pues en la determinación de la vasta, digamos, normativa que determina en materia, por ejemplo, electoral, de establecer modificaciones al marco electoral. Y hoy por hoy, por ejemplo, se está discutiendo y estamos en una vacatio en razón de determinar, en breve se va a saber cuáles son las nuevas reglas que determinan el proceso electoral de cara a las elecciones regionales y municipales. Es más, el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que no tiene la capacidad logística y presupuestal para poder tener primarias abiertas. Entonces, ¿se estableció como una buena política? Sí, pero es probable que hoy esté en riesgo de no poder ser cumplida. ¿Bien? Entonces, si nosotros fortalecemos los partidos políticos, pero no a propósito de ser simple demagogia o populismo, sino se establece, se busca el fortalecimiento de estos para que efectivamente pues sirvan de recopiladores de preferencias conducentes a partir del bien general, que tengan aspectos bien claros y determinados, que los partidos sean instituciones sólidas, de organizaciones estructuradas, que no solo funcionen en épocas preelectorales, sino que tengan una máxima institucional, primero de país, en esa articulación país, y obviamente hacia abajo en los demás niveles de gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los partidos políticos, a diferencia de los movimientos regionales que subyacen solo en razón de presentarse para procesos electorales. Los partidos, a diferencia de las personas, perduran en el tiempo. ¿Correcto? Entonces, el periodo de un individuo en el poder es un sistema democrático donde se llevan a cabo elecciones con periodicidad, es finito, tiene una fecha de expiración, ¿no? Entonces, la de un partido no. Entonces, partiendo de estas bases, ¿correcto? Los partidos deben constituirse en el ámbito a través del cual los políticos puedan tener la posibilidad de llegar al poder, pero de manera estableciendo una institución que lo forme y que así determine un pensamiento, una ideología, una propuesta. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su respuesta. Y los movimientos políticos, los movimientos regionales tienen han adquirido esa misma mala costumbre, solo aparecer cuando existe un proceso electoral. Y muchos los vemos aquí en la región de Arequipa, ya están apareciendo con algunas campañas, ¿no? Rumbo a las elecciones municipales y regionales y no han constituido realmente sus bases políticas, que debería ser formar cuadros y líderes y que realmente sean representantes
que no tengan ninguna mancha política o mancha moral, que parece que son muy escasos hoy en día. Vamos con la pregunta para... Sí. Me olvidaba de responder la segunda pregunta. La segunda pregunta. La segunda pregunta quedó en el aire. Claro, yo me ratifico lo que postulé en la disertación, en la breve disertación en la que me permitieron expresarme en razón de la temática de la crisis que existe política en Arequipa. Miren, lo mismo, ¿no? Si nosotros vemos quién es un funcionario público, bueno, sabemos que los funcionarios públicos son de elección, obviamente, popular y también son de libre designación. Y en estos funcionarios de libre designación, pues están aquellos que son designados y los funcionarios de confianza. Entonces, si se puede la máxima, se puede la mínima, pues. Si se puede exigir, correcto, a propósito de ello, que se establezcan vallas más altas en razón de quienes puedan tener la posibilidad de postular a cargos de elección popular, obviamente también se tienen que poner vallas más altas en razón de que los funcionarios de confianza que tienen como función dirección y toma de decisiones en razón de actos de gobierno. Y si estas personas no están capacitadas en razón de estos dos aspectos, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿No? Va a ser desastrosa la posibilidad desastrosa su participación y sus decisiones no van a estar apegadas a aquello que los ciudadanos necesitamos, ¿no? Entonces, igualmente considero que se tendría que establecer que en los manuales de organización y funciones y en los reglamentos establecidos a nivel de lo interno, los perfiles que deban contener un funcionario de confianza que básicamente tiene una función de organización, de dirección y de toma de decisiones, pues sean personas que conozcan el tema de la cosa pública, que conozcan el tema de gestión pública y que estén capacitados para poder resolver problemas. Y no solo eso, sino para poder generar propuestas de desarrollo, es decir, políticas públicas que determinen solución a los problemas que tiene hoy por hoy, y en el caso que nos ocupa la ciudad de Arequipa. Muchas gracias. A ustedes, doctora Lelia Lazo, por la respuesta. Vamos ahora sí con la pregunta para el periodista Cristian García. Y nos alcanza la siguiente interrogante, tal vez de repente para poder identificar un mea culpa por parte de la prensa arequipeña, ¿no? ¿Cómo hacer trascender en la prensa de Arequipa, además del comentario y el análisis, el trabajo de la investigación y la fiscalización, ¿no?, que deben realizar también los medios de comunicación, a fin de poder conocer también a través de los medios de comunicación y la investigación, ¿no?, todo lo que sucede al interior de ya sea de los municipios provinciales, distritales y también de los gobiernos regionales, antes de caer en un operativo, antes de poder ser difundido, ¿no?, en materia de persecución. ¿Qué pasa con la prensa arequipeña? ¿Cómo ahondar en un trabajo de investigación y acompañar esto justamente con el análisis y el comentario? Gracias, Lorena. Hay que hacerlo mea culpa, sin duda, como ciudadano y en este caso como periodista. Hay una situación que hay que reconocer y hay que decirla. Yo creo que un sector de la prensa ha cumplido con su rol. Un sector de la prensa ha cumplido con informar, con denunciar, con sustentar las denuncias, con hacerle seguimiento a las denuncias, con indagar sobre situaciones dudosas y sobre todo trazar una línea de acción, de labor periodística en función a diversos hechos que causan sorpresa o que podrían ser también futuros casos de corrupción. Y remarco un sector, porque hay una deuda pendiente de los demás. No podría cifrarlo en porcentajes, pero creo que hay una responsabilidad no cumplida por otro, no sé si gran sector mayoritario, posiblemente lo sea, de prensa que más bien ha sido muy permisiva, muy subordinada, medios de comunicación que han dejado pasar muchas cosas, medios de comunicación que han preferido quizás un tema publicitario antes que una búsqueda de la verdad. Y es una crisis que también se vive en la prensa a nivel nacional y, por qué no decir, también en algunos otros países del mundo. Es un compromiso pendiente que los medios de comunicación, pero al ser ellos empresas privadas, y aun cuando ellos puedan tratar de librarse de esa responsabilidad como medios de comunicación,
Yo creo que la ciudadanía ha estado en estos últimos años mucho más pendiente de los medios de comunicación. En el medio en el que trabajo y por la constante interacción que tengo con los oyentes en Radio Exitosa, aquí en Arequipa, pues hay una actitud de mucha indignación y molestia por parte de un gran sector de la población que reclama más investigación, que reclama más trabajo, que reclama más aparición de denuncias, que reclama un mayor seguimiento de aquellos actos que se hayan podido ya denunciar y que posiblemente a los ojos de un ciudadano que está de manera muy intermitente, atento a los medios de comunicación, pues posiblemente haga que los medios callan cuando en realidad el trabajo de información es permanente y continuo. Pero lamentablemente hay otros medios que no. Y hay otros medios que se quedan con solamente algunos otros asuntos que podrían ser de mucho interés para la población, pero que les dan la oportunidad de ampliar, de desarrollar, y mucho menos de poder completar algunos actos que como periodistas tendrían que asumir. Entonces, esa fixación de los medios de comunicación se ha producido, pero se ha producido parcial. Y es una pena que muchos colegas hayan inclinado en su labor de búsqueda de la verdad, no sé si por limitaciones en el tema laboral, por más bien propias decisiones personales, porque implica tiempo, implica enfrentarse con el poder político, implica perder amistades, u otras razones que hayan mediado de por medio, pero lamentablemente no todo el periodismo arequipeño ha estado detrás de la corrupción y muchos posiblemente con su silencio se han convertido en cómplices. Muchas gracias a Cristian García, colega periodista de Arequipa, por la respuesta y el agradecimiento para todos los que han participado, nuestros panelistas, las personas que han planteado también las preguntas. Estamos tratando el tema de la crisis en el gobierno regional de Arequipa. Un tema que seguro va a dar que hablar todavía por un buen tiempo. Hay que recordar que son 10 días los que se ha dado de prisión preliminar. Falta todavía determinar qué va a pasar con estas personas. Vamos a escuchar a nuestro director universitario, el doctor Jaime Mujica Calderón, para las conclusiones del webinar de hoy. Doctor Jaime, buenas noches. Adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar el enfoque tan objetivo que han hecho cada uno de los ponentes respecto a la problemática que está viviendo en Arequipa. Pero esta problemática que se da en Arequipa es una problemática que no es nueva en esta gestión. Yo creo que la trayectoria de lo que significan los gobiernos regionales no solo se transfirió funciones, sino también mañas. Y si alguno no ha salido como ha tenido la oportunidad de salir en esta oportunidad, es porque o hubo incendios, hubo realmente muchos actos donde lamentablemente no se permitió evidenciar y transparentar la calidad de gobiernos regionales que tenemos. Y no hablemos del gobierno regional, hablemos en general de lo que es la clase política. ¿Qué clase política es la que tenemos? Es una clase política que, como decía la doctora, no llega con ningún proyecto, no llega con un ideario y no llega con algo fundamental que es la vocación de tratar de servir. Yo creo que la culminación de una trayectoria de vida de cualquier persona debe ser tratar de servir a su comunidad a través de lo que puede aportar realmente al desarrollo. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una clase política que definitivamente creo que estamos entre las clases políticas más corruptas, porque su incapacidad es evidente, pero su corrupción se ha puesto en claro a través de los actos de muchos gobiernos regionales, a través de muchas municipalidades, a través de muchos gobiernos nacionales. O sea, tenemos una clase política que lamentablemente creo que estamos dentro de las peores clases políticas que existen en el mundo, no solo por su incapacidad, no solo por su falta de tener un ideario claro, de tener proyectos que puedan llevar a cabo, sigue siendo realmente el argumento de la política, la mentira, la promesa, la verdad encubierta, que son los argumentos que se utilizan para tratar de llegar a la gente. Y la pregunta es esta: si hemos escuchado realmente 4 ponentes con tal calidad de exposición, ¿qué cosa estamos diciendo? ¿Quién eligió esa clase política? La doctora hablaba realmente de que estamos otra vez con los movimientos regionales que aparecen realmente como aves de rapiña cuando realmente va a haber elecciones.
Y aparecen con qué, sin ninguna propuesta y con los mismos rostros. Y definitivamente, ¿quiénes tienen la capacidad de elegir realmente? La democracia nos permite a nosotros elegir realmente nuestros gobernantes. Si nosotros nos remontáramos a la época de los griegos tenían una característica fundamental al hacer uso de su democracia, elegir realmente a los mejores. Y elegían a los mejores porque definitivamente la responsabilidad que estaban delegando es a quienes tenían la capacidad suficiente para poder dirigir a los pueblos. Pero nosotros a estas alturas practicamos la caquistocracia, elegir a los peores. Y eso lo hemos hecho durante mucho tiempo. Y creo que a estas alturas estamos nuevamente con procesos electorales que se vienen, estamos viviendo las consecuencias de lo que hemos elegido y creo que es momento ya de que dejemos de hacer ese voto reactivo que tenemos, ese voto realmente convenido, con que a veces en muchas cosas lo hacemos porque estamos esperando algo de quienes realmente depositamos nuestra confianza y asumamos la responsabilidad clara que los destinos de nuestra patria, los destinos de nuestra región, de nuestra ciudad, están en nuestras manos. Y busquemos realmente que de una vez por todas asumamos la responsabilidad que nos corresponde por ese derecho tan grande que nos ha dado realmente Dios de poder elegir nuestros representantes. Pero lamentablemente las elecciones que hacemos toda la vida, creo que pensamos con el hígado, o de repente no pensamos, y siempre tratamos de buscar gobernantes que al final tenemos que lamentarnos de los escándalos en los cuales nos vemos sumidos, porque ¿qué va a pasar realmente? Yo digo, ¿qué podemos enseñar a nuestros jóvenes? ¿Qué pueden aprender la juventud que actualmente en esta etapa está ausente de la política? Porque realmente todo lo que reciben, todo lo que ven, todo lo que sienten, es realmente cómo se utiliza el poder para poder realmente destruir todas las posibilidades que podríamos tener como país. Yo creo que es tiempo de que los medios de comunicación, las fiscalías anticorrupción, todas las instituciones que están, el poder electoral, realmente es lamentable de que en estas últimas elecciones hayamos visto que se retiró a muchos candidatos por cualquier cosa, pero sin embargo, a la hora que se ha podido transparentar quiénes están ocupando el Congreso, vemos que hay más de 30, 40 congresistas con sentencias penales. ¿Y qué propuesta llevan? Ninguna. El engaño, la mentira. Ese es el Perú que realmente tenemos, y esto lo tenemos porque nosotros somos los causantes de eso. Estamos en unas elecciones nuevas, vamos a tener que elegir nuevamente gobiernos locales, gobiernos regionales, y ¿qué es lo que estamos realmente haciendo? Simplemente volviendo a repetir un error que toda la vida lo hemos cometido, no darle la importancia que tenemos y que debemos tener de elegir nuestros propios gobernantes. Ojalá realmente escucharlos a los 4 ponentes de hoy día permita que la gente, que los jóvenes reflexionen y se den cuenta que el destino que realmente le vamos a dar a nuestra patria, a nuestra región, a nuestra Arequipa, va a ser el que nosotros lo hagamos a través de los gobernantes que podamos elegir. Y cambiemos de una vez por todas. Dejemos realmente que la política sea botín de 4 o 5 sátrapas que solo buscan llegar al poder porque de alguna forma van a seguir insistiendo y van a ir rotando de cargo en cargo, porque el único interés que tienen es satisfacer las frustraciones que no han podido lograr en su vida profesional o en su vida individual, ¿no? Entonces, cambiemos, yo creo, y que esto que sea una oportunidad para que reflexionen toda la gente de Arequipa, toda la gente del Perú, el destino del Perú y de Arequipa está en nuestras manos. Y no nos lamentemos luego cuando pasan cosas como las que han pasado hoy día. Les agradezco a los ponentes porque definitivamente creo que sí hay gente capaz en Arequipa. Hay gente que tiene las ideas claras y creo que es oportunidad de que empecemos a escoger con más claridad. Muchísimas gracias, Lorena y Eric. Gracias, doctor, por su participación y me hago la pregunta, ¿a cocachos aprendemos? Esperemos que no, ¿verdad? Ya es suficiente de tener autoridades que estén envueltas en casos de corrupción, que luego de sus mandatos terminen en un proceso judicial. Ya estamos cansados y también creo que debemos asumir la madurez política para poder elegir bien a nuestros representantes.
Nosotros como universidad ya llevamos más de 1 año y medio llevando estos temas de coyuntura para el análisis, no solamente de nuestra comunidad universitaria, sino también de nuestro público externo. Y es necesario que la labor de la academia es importante porque necesitamos justamente estos espacios para analizar. Las universidades, y en este caso la Universidad San Martín de Porres, no es una isla, está comprometida, involucrada en poder plantear soluciones a todos los problemas de nuestra región y del país. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros invitados y también de nuestros espectadores. Eric, nos vamos. Así es, nos vamos y definitivamente lo mencionaba Cristian García, que no pase mucho tiempo, que no pasen los años para que el Poder Judicial termine de cerrar este círculo, esta cadena, porque el trabajo es de la policía, de la fiscalía, pero alguien tiene que tomar la decisión, que no pasen los años y que el tema no se dilate. Buenas noches, nos vamos, gracias por su compañía, somos Ventana Sanmartiniana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.